Ok, hablamos de ultrasonido. Hablamos otra de las herramientas que tenemos de parte de los agentes físicos. Ya tenemos crioterapia, tenemos termoterapia. Vamos a abordar ultrasonido ahora. Hablamos de que son ondas mecánicas, no lo indica, ondas mecánicas como la del sonido con frecuencias superiores a 16.000 hercios. Esto es importante resaltarlo aquí, lo de 16.000 hercios, porque se habla de que el oído humano, claro, varía la bibliografía. Algunos dicen 16.000, otros dicen 17.000, otros dicen 18.000, otros dicen 20.000. Pero se habla de que 16.000 o menos es la capacidad que tiene nuestro oído humano para, vamos a decir, para percibir, o por lo menos para recibir esas ondas, para ser procesadas y luego sentirlas como tal. Hablamos de que es superior a eso, nuestro oído humano no lo puede percibir. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que estas ondas, cuando se aplica el ultrasonido en el cuerpo, que son ondas sonoras básicamente, no los va a poder sentir como tal. Simplemente vas a tener un objeto metálico, en el caso del cabezal del ultrasonido, que vendría siendo esto, lo vas a tener colocado en la superficie, simplemente sintiendo que toca eso, es como si sintieras que te estuvieran robando prácticamente, porque no vas a sentir nada. Pero las ondas sonoras que se transmiten en ondas mecánicas en el cuerpo van a estar ahí, van a llegar al tejido profundo, ¿ok? Entonces, son no audibles al oído humano, ¿ok? Entonces vamos a tener que estos oscilan entre 0,7 a 3 MHz, trabajando en dos modalidades. Vamos a tener dos modalidades, una térmica, una no térmica. Hablamos de la térmica, que es la continua, y hablamos de la no térmica, que es la pulsátil. ¿Okay? Aquí tenemos una breve descripción del equipo. Empezamos principalmente con esto que está aquí, que es el botón de encendido y apagado. Vamos a tener que una vez que esté encendido, tenemos los dos parámetros principales, que vendría siendo el tiempo, que dentro de un rato vamos a ver que se bandea con algo que se le llama frecuencia, ¿sí? Vamos a tener la intensidad con la que vamos a modular el aparato, y tenemos, una vez que vamos a ponerlo así, que ya hemos colocado los parámetros de utilización, tenemos nuestro botón de inicio, ¿ok? Hay otros botones que, bueno, son otros menos importantes, ¿ok? Una vez que ya hemos programado el aparato y está listo para mandar lo que tenga que mandar de parametraje, vamos a tener esto que está aquí, que vendría siendo el cabezal. Bueno, el cabezal es este, pero vamos a tener que la base del cabezal es un manguito, que es esto que está aquí, ¿sí? Por donde uno lo puede tomar. Entonces, vamos a tener que no todos los ultrasonidos son iguales, porque este por lo menos es la marca Chattanooga, vamos a decir que es del mejor que hay en el mercado. Este por lo menos es cilíndrico, como si fuera una especie de marcador, ¿ok? Entonces, tiene un manguito suficientemente amplio y delgado. Van a haber otros que son un poquito más gorditos, entonces no da chance de tomarlo con toda la mano, sino que se toma básicamente con la punta de los dedos. Y el cabezal, que es el último lugar donde se transmiten las ondas vibratorias o las ondas sonoras que van a ser pegadas al cuerpo. Una vez que tenemos un aparato de agente físico, siempre es bueno probar cómo viene de fábrica, ¿sí? Entonces vamos a tener dos modalidades, una tradicional y una más moderna, ¿ok? Vamos a tener que esta es la tradicional, donde usted coloca el cabezal mirando hacia arriba. Entonces vamos a tener que usted le aplica unas goticas de agua en su superficie, lo prende a una cierta intensidad, y vamos a tener que esas goticas van a ir evaporando, se van a hacer como una especie de vibración y luego se van a evaporar como tal. Esa es por lo menos una modalidad más tradicional. Vamos a tener una modalidad más moderna, que este es por lo menos el otro tipo de cabezal que les estaba mostrando, que es este que está aquí. Vean que el manguito es este. Es mucho más pequeño, no es como para agarrarlo con toda la mano, ¿ok? Entonces vamos a tener que, esta modalidad es distinta. Usted va a tener que colocar un envase de agua, un tobito, como lo quiera llamar. En el fondo de ese tobito va a colocar una lámina de metal. Tal vez habría que colocarle un contrapeso, no sé, una piedrita, qué sé yo, para que ya no se venga para arriba. Métele el ultrasonido en el fondo del agua, lo prende a una intensidad, y las ondas que le emita van a chocar con la lámina de metal y ellas van a rebotar hacia la superficie, generando una especie de burbujita, ¿ok? Entonces, podemos probarlos en varias intensidades, baja, media, alta. No es que se clasifique en el aparato, o sea, simplemente ahorita vamos a tener un porcentaje menor o un porcentaje mayor. Vamos probando de poquito a más, y dependiendo de la intensidad que usted le vaya colocando, las burbujitas deberían ser más grandes, ¿ok? Entonces aquí tenemos, introducir el cabezal en una cubeta con cierta inclinación, al fondo una placa metálica, y después
le vamos aumentando la intensidad para ver qué tal va funcionando, ¿ok? Esto es importante, chequeos periódicos por la casa del fabricante. Estos aparatos siempre requieren un chequeo, por lo menos vamos a decir un mantenimiento. Comúnmente se ve que hay gente que compra aparatos como ultrasonido, un TENS, equipos de ENS, de lo que sea, y lo compran y bueno, pasan 10 años y ese es el aparatico que están usando y nunca lo llevaron a mantenimiento, por así decirlo. Es importante porque estos aparatos tienen vamos a decir, un margen de error. Cuando ellos ya dejan de funcionar, no es que dejen de funcionar completamente, pero sí van perdiendo efectividad y el ultrasonido suele ser muy común. O sea, hay que llevarlo a chequear, hacer su mantenimiento y luego lo sigo utilizando. Aquí dice que por lo menos 6 meses, hablamos de por lo menos 6 meses, pero por lo menos debería ser una vez al año. Entonces, en cuanto a las modalidades del ultrasonido, vamos a tener dos, que habíamos mencionado, uno térmico y uno no térmico. El no térmico también lo podemos llamar mecánico. Entonces, el térmico, el mismo nombre se lo indica, genera efectos de calor. De hecho, son, vamos a decir, muy parecidos a los de la termoterapia, pero la termoterapia es un método térmico, un método de termoterapia más superficial. Este va a ser mucho más profundo. Este alcanza zonas mucho más profundas a nivel celular. Y tenemos el mecánico que vendría siendo el no térmico. Hablamos de que un efecto mecánico que consiste en vibraciones, ¿sí? A las cuales se ven sometidos los tejidos. Vamos a decir que se caracteriza principalmente por generar esto, un roce intermolecular, ¿sí? Es un roce continuo, es un golpe constante o de roce, ¿ok? Entonces, ese roce, si es muy prolongado, este efecto no térmico, me va a terminar generando un efecto térmico, lo que se traduce como una agitación de medio electrolítico. De base, vamos a tener que el térmico que se llama continuo y el mecánico que se llama pulsátil. El térmico es térmico de inicio, desde que usted lo prende ya eso es un efecto térmico. Pero el mecánico se utiliza en breves periodos de tiempo, pero te les voy a mostrar cómo es. Si usted prolonga esa utilización no térmica, va a terminar por ese roce intermolecular que les acabo de mencionar, va a terminar generando calor, ¿sí? Él tiene un tiempo de uso que suele ser muy corto y el térmico suele ser un poquito más prolongado. Térmico de encaje. Si usted utiliza el no térmico por un periodo muy prolongado, él va a terminar siendo térmico también, ¿ok? Pero eso igual tiene su parametraje de cómo utilizarlo. El no térmico, conocido como el pulsátil, no térmico o mecánico, como lo quieran llamar, vamos a tener que es como en ecografías, son interrupciones en la vibración dando lugar a impulsos formados por pequeñas ráfagas. Vamos a tener aquí, que estas son ondas, ¿ok? Claro, esto es más de agentes físicos 2. Después te van a tener que hay unas ondas, tenemos las cuadrangulares como esta, tenemos sinusoidales, bueno, es más así. Sinusoidales, tenemos triangulares, tenemos de varias formas, ¿ok? Entonces, vamos a tener que aquí como se ve reflejado, este es el pico en el que está actuando. Aquí hay una onda, no hay onda. Hay onda, no hay onda. Hay onda, no hay onda. Vamos a decir que por eso se le llama pulsátil o pulsado, porque él emite una ráfaga un momento, luego no emite. Emite, no emite, emite, no emite. El continuo, por otro lado, el mismo nombre se lo indica, son ondas continuas, ¿ok? Vamos a tener de que él sí se va prolongando en todo este tablero de lo que es el aparatico de electroterapia, ¿ok? Este por lo menos tiene como unas intersecciones, unos espacios donde no está emitiendo una onda sonora. Hablamos de que entre tantas funciones, porque funciones de estos aparatos hay muchas, pero por lo menos aquí voy a destacar las principales. Hablamos de que aumentan los niveles de calcio intracelular. Si nos acordamos a nivel de célula que tenemos muchas partes. La más externa vendría siendo la membrana celular como tal, que es aquella membrana que, vamos a decir, que regula el paso de las sustancias dentro de la célula, dentro de la cual en su periferia tenemos distintas bombas que se encargan de regular eso. Tenemos bombas de potasio, tenemos bombas específicamente de calcio, tenemos bombas de cualquier cantidad de sustancias que me permiten la entrada de iones de cloruro, hablamos de oxígeno, dióxido de carbono, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a tener de que este aumento de calcio intracelular me va a mejorar o me va a facilitar la acción de esas bombas para poder pasar sustancias dentro de la célula para un correcto funcionamiento celular, ¿ok? Hablamos de liberación del factor quimiotáctico que atrae eosinófilos a las zonas y también hablamos de que esto es muy importante cuando tenemos el proceso inflamatorio, ¿sí? De hecho, acuérdense que tenemos un periodo, hablamos de cuando una lesión, hablamos de que está en un estado agudo, un estado crónico, donde tal vez en una conviene utilizar más
un efecto térmico, otra un efecto no térmico. El ultrasonido se va a bandear más o menos así. Vamos a tener un efecto térmico que en teoría lo más correcto es usarlo en un periodo ya después de 10, 12, 14 días por ahí, cuando ya se ha reparado, se ha taponado esa herida de esa estructura que está afectada, usted puede utilizar el calor. ¿Okay? Claro, a conveniencia. Eso depende mucho del paciente, no es algo sine qua non. Entonces, en tal caso, cuando la lesión está muy reciente, tiene un día, 2 días, 3 días, no juro tiene que ser una herida abierta, podemos utilizar el efecto no térmico. Ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros para eso, ¿ok? Entonces, favorece la respuesta de macrófagos. Si recordamos, cuando el tejido está implicado, ese tejido se tiene que remover. Ese es un tejido que en algún momento está muerto, o vamos a decir que perdió la funcionalidad, y llegan los macrófagos, que son esas células que se encargan de limpiar, de eliminar todos esos residuos o del tejido que ya no funciona, ¿ok? Entonces, la utilización del ultrasonido, ya sea en el pulsátil o el continuo, me va a facilitar la respuesta de los macrófagos, vamos a decir su actividad como tal, ¿ok? Aumenta la tasa de síntesis proteica de fibroblastos y células de tendones, vamos a decir uno de esos componentes junto con el colágeno que le dan esa consistencia a los tejidos. Acuérdense que este tipo de proteínas lo encontramos en todas y cada una de las estructuras, en tendones, en ligamentos, en la piel, lo encontramos en el humor vítreo, lo encontramos en parte de musculatura lisa, en fin, en prácticamente todo, ¿ok? Aumenta la síntesis de óxido nítrico. Si recordamos en la clase de termoterapia, el óxido nítrico o el óxido nitroso, que es ese gas que me facilita la vasodilatación. Hablamos de esa inhibición de la musculatura lisa para que haya una vasodilatación, ¿ok? Esto está más que de repetido porque hablamos de que genera grandes cambios a nivel de calcio intracelular. Vamos a decirlo desde un punto más coloquial. Este ultrasonido, el pulsátil, o el mecánico, o el no térmico, como lo quieran llamar, me genera lo que podría conocerse como un micromasaje tisular, ¿sí? De hecho, lo he llegado a ver por ahí como micromasaje celular, ¿ok? Generan un micromasaje sobre los elementos formes, movilizando, generando ese roce intermolecular que ya les había mencionado, importante para aumentar la elasticidad. O no aumentarla, sino tal vez recuperarla. Recordemos que esa elasticidad, que es una propiedad de los tejidos, tenemos varias propiedades: elasticidad, tenemos tisotropía, tenemos viscoelasticidad, pero hablamos de la elasticidad como la capacidad que tiene ese tejido de deformarse y de volver a su forma original. Si ese tejido no se mueve, o ese tejido tiene un proceso patológico, ese componente elástico se va perdiendo. La estructura se va poniendo muy rígida, normalmente hasta que llega al límite de fibrosar, y luego de fibrosar, luego anquilosar, que es cuando la persona prácticamente no puede mover la articulación, y en muchos casos requiere procedimientos quirúrgicos como más profundos, pues es algo que ya la fisioterapia no puede hacer. Entonces, aumentar la elasticidad del colágeno, ¿sí? Aquí por lo menos les puse el ejemplo de la fibrosis, que es comúnmente, claro, entre tantas cosas que se puede destacar de la fibrosis, pero hablamos de que debido a un proceso inflamatorio no resuelto, esa red de fibrina, si recuerdan cuando en esos 3 primeros 4 o 5 días del proceso inflamatorio empiezan a llegar todas esas estructuras o todas esas células que se encargan de generar una red de fibrina, esa red en la cual viene después y se coloca el colágeno para darle consistencia y luego taponar esa estructura. Entonces, hablamos de que al formarse esa fibrosis, que eso lo podemos encontrar en cápsula, podemos encontrar en fascia, la podemos encontrar en tendones, en vientre muscular, X. Hablamos de que, por lo menos aquí lo coloqué, puede atraparme nervios, vasos, cualquier cantidad de estructuras que estén cerca de ese tejido fibrosado, ¿ok? Entonces, vamos a tener que el pulsátil, muy coloquialmente, esto es simplemente como para agarrar la idea, vamos a decir como que hablando, ¿sí? En términos técnicos, hablamos de que aumenta el componente elástico del colágeno, ¿sí? Entonces, antes de usted trabajar bien el tejido, por lo menos para que tenga mayor movilidad, usted tiene que modificar su estructura. Coloquialmente, vamos a decir que usted lo va hablando un poquito, ¿ok? Coloquialmente hablando. Entonces, vamos a tener que desde el punto de vista continuo, él no tiene ese mismo efecto. Más que todo el componente del ultrasonido continuo es generar efectos térmicos. El principal efecto térmico es generar dilatación de los vasos sanguíneos para que llegue más sangre, ¿ok? Si llega más sangre, llega más oxígeno. Si llega más oxígeno, también llega mayores nutrientes para esas células. Lo que hablamos de aumento del metabolismo y hablamos de el aumento de los gradientes electroquímicos, ¿ok?
son del mismo aparato. De hecho, el pulsátil puede, si se utiliza de manera prolongada, puede terminar siendo casi idéntico al continuo, pero si se utiliza dentro de sus parámetros prescritos, ellos tienen su función bien marcada, muy diferenciada, ¿ok? Hablamos de que requiere de una previa exploración palpatoria con el fin de detectar tejidos fibrosados. Claro, esto ya es más de materias avanzadas, donde se enseña palpación, donde se tiene que percibir cuál tejido está fibrosado y mediante el movimiento para saber dónde va a utilizar el ultrasonido como tal. Entonces aquí nos encontramos con algo que se conoce como proceso de cavitación. Vamos a tener que... ya va. Ajá. Hablamos que del ultrasonido, vamos a tratar de dibujárselos aquí. Ya. Este es el cabezal del ultrasonido, cabezal. Y esto vendría siendo la piel de la persona. Lo que pasa es que no me dejo marcar más. Ya. Aquí tenemos la piel. Una vez que usted coloca el ultrasonido, el cabezal del ultrasonido, lo coloca sobre la piel, él va a empezar a emitir unas ondas. Vamos aquí a dibujar unas ondas. En esas ondas vamos a tener que viajar una especie de burbuja, ¿ok? Aquí mismo lo dice, formación, crecimiento y pulsaciones de burbujas llenas de gas. Vamos a tener como si fueran unas peloticas que viajan en esas ondas. ¿Ok? Que son estas peloticas que están aquí. ¿Ok? Vamos a tener que, dependiendo del parametraje con el que van a salir esas ondas, es decir, con lo que usted programó en ese ultrasonido para que sea tal vez pulsátil o continuo, vamos a tener que pueden ocurrir dos cosas. Primero tenemos una cavitación estable o podemos tener una cavitación inestable, ¿ok? Vamos a decir que este es el principal método de apoyo científico para explicar cómo es que funciona el ultrasonido, pero esto igual todavía le falta más evidencia científica. Hablamos de que en la cavitación estable, las peloticas o las burbujas que viajan en esas ondas oscilan de tamaño, pero no estallan, ¿ok? Entonces, vamos a tener por otra vía, vean lo que aquí lo tenemos, cavitación estable. La pelotica está de este tamaño, se pone más chiquitica, luego vuelve a crecer y no explota. Vamos a decir que no se ve alterada su estructura. Ahora vamos a ver la otra posibilidad, en tal caso que vendría siendo la cavitación inestable. Vamos a tener que esta burbujita de gas va a crecer tanto, no es que ella se vuelve chiquita, no es que es estable, no, ella agarra, crece tanto que ella termina alterando su estructura, implosionando como tal. Una vez que ella explota, por así decirlo, es que ella libera el calor. Entonces, esto me explica, la cavitación estable al no explotar, obviamente no libera esa onda calórica. Vamos a decir que esas son las ondas cuando viajan con las burbujitas que me generan los efectos no térmicos. Cuando las ondas viajan y usted añadió cierto parametraje al ultrasonido, o sea, usted preparó esa onda para que las burbujitas explotaran. Cuando ellas explotan, ellas liberan el calor y es lo que me genera el efecto térmico, ¿ok? Ellas explotan o en tal caso no explotan dependiendo del parametraje que usted le está midiendo al ultrasonido. Usted está preparando esa burbujita de gas para cuando salga por la onda no explote o en su defecto explote. Si usted preparó el ultrasonido para hacer continuo, usted le está diciendo de una vez a esas burbujitas, mira, cuando viajes a través de la onda y llegues al tejido, vas a explotar y vas a generar calor. Entonces, tenemos cavitación estable, cavitación inestable. Entonces, nos vamos de una vez con el efecto térmico. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos aquí el pulsátil? Las ondas estaban de esta forma. Había cierta interrupción entre los cuadritos, pues aquí no hay interrupción, por eso se le llama en ultrasonido continuo. Alcanza una mayor profundidad y calienta áreas más pequeñas que la mayoría de los agentes de calentamiento superficiales. Lo que les he mencionado que, a diferencia de la típica compresa, que abarca más tejidos como piel, fascia, musculatura superficial y hasta profunda. Pero vamos a decir que la termoterapia superficial no llega a tomar parte de lo más profundo del miocito, en tal caso la célula muscular. El ultrasonido continuo sí lo puede hacer, ¿ok? Vamos a tener esto que está aquí, que hablamos de que a esto se le conoce como el movimiento browniano. Cuando usted agrega el ultrasonido, coloca el ultrasonido de manera continua, vamos a decir que ese movimiento browniano es ese movimiento por lo menos de las sustancias, ¿ok?
vamos a tener de líquidos, vamos a tener de elementos formes, y prácticamente nuestros tejidos de nuestro cuerpo están formados mayormente por líquidos y los típicos elementos formes que vamos a decir que son adaptables al movimiento, ¿ok? Entonces vamos a tener que los ultrasonidos continuos producen un batir electrolítico, ¿ok? Vamos a ponerlo nuevamente coloquial. Vamos a tener, bueno, aquí lo tenemos, desde cuando la sangre está coagulada o cuando un líquido está más espesito, si usted lo bate mucho, él va a ir diluyéndose hasta volverse totalmente líquido. Él se va dispersando, como lo podemos ver aquí. Hablamos de, eso fue por lo menos un ejemplo, la coagulación, que hablamos de que es cuando la sangre está como gelatinizada. Hablamos de que la sangre está un poquito más sólida. Entonces, el ultrasonido continuo me genera ese batir electrolítico que me va pasando de esa gelatinización a un poquito más líquido. Va dispersando hasta que la solución como tal queda de manera fluida. ¿Qué me favorece ese movimiento browniano? Me va a generar aumento de la temperatura, que es el principal efecto del ultrasonido continuo, que es muy parecido al de la termoterapia superficial, solo que esta abarca estructuras más profundas. Si se aumenta la temperatura, obviamente vamos a tener que se dilatan los vasos sanguíneos. Si se dilatan los vasos sanguíneos, hay mayor paso de sangre. Si hay mayor paso de sangre, hay mayor paso de oxígeno, nutrientes, por ende aumenta la tasa metabólica, todo lo que es la actividad enzimática, todo lo que vendrían esos biocartalizadores como tal. Bueno, aquí está ya redundante lo que mencioné, lo del flujo, lo de la nutrición. Lo que ya hemos mencionado, que aumenta la extensibilidad. Si usted modifica esa rigidez de los tejidos, me puede estar modulando parte del dolor que pueda estar presentando ese tipo de paciente. Aumenta esos intercambios iónicos como tal. Otra que ya, bueno, esto es nada más de mencionarlo porque eso es más de materia del octavo semestre, pero me mejora la circulación linfática como tal, que es lo que me facilita la limpieza de ciertos tejidos cuando ya los estamos limpiando, la nutrición de ciertas estructuras. Vamos a tener aquí ya aumento de extensibilidad de partes blandas, ¿ok? Se calientan los tejidos con mayor coeficiente de absorción. Es decir, son los tejidos que tienen alto contenido de colágeno, por lo cual es bueno para la cicatrización de los mismos, ¿ok? Todos los tejidos tienen un coeficiente de absorción. Todos los tejidos tienen cierta cantidad de líquido. Todos los tejidos, o prácticamente todos, tienen cierta cantidad de colágeno. Pero los más ricos en estas sustancias que le estoy mencionando, vamos a tener que son los tendones y aponeurosis, que vamos a decir que son la prolongación del músculo. Y vamos a tener la cápsula y los ligamentos. Vamos a tener que el vientre no es que no tiene colágeno, no es que tiene un coeficiente de reabsorción de ciertos líquidos, sino que lo tiene en menor proporción. Vamos a decir que el ultrasonido es más útil para lo que son estructuras como más pequeñas, ¿ok? Que vendrían siendo los tendones, aponeurosis, cápsulas y ligamentos, ya sean intra y extracapsulares, ¿ok? En cuanto a la parte de las aplicaciones clínicas, vean que este es el típico ultrasonido. Hay muchos modelos en realidad, pero ya vamos a tener que, el mejor que podemos tener es el Chattanooga como tal, ¿ok? Vamos a tener que, como ya lo habíamos mencionado, ese roce intermolecular, vamos a decir que ese micromasaje que se genera a nivel celular, me va a eliminar la adherencia, ¿sí? Tenemos que, ya sea desde el punto de vista patológico, ya sea desde el punto de vista del sedentarismo, nuestras estructuras siempre tienen la tendencia de formar tejido fibrótico, ¿ok? Hablemos, por poner un ejemplo, la cápsula de articulación glenohumeral. Es una cápsula que siempre está propensa a formar tejido fibrótico. Si usted no la mueve, ya sea por una patología o no, simplemente no la quiere mover, él va a empezar a formar tejido fibrótico. Ese tejido fibrótico como tal, vamos a decir que él va solidificando. Ese tejido, una vez que va solidificando, es que me termina anquilosando la articulación. Esto comúnmente suele ocurrir por un proceso patológico, por lo menos por poner un caso, la capsulitis adhesiva, o por lo menos algún problema muscular en el hombro, que por el miedo al dolor, usted no va a mover en ese rango, y si no mueve esa cápsula, esa estructura se va más que todo calcificando, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene esa formación de adherencia. Muy raramente por sedentarismo pudiera ocurrir, pero es una persona que tiene que literalmente no moverse en muchas semanas, ni siquiera de la cama o estar todo el día sentado, para que se forme tejido a esa altura, ¿ok? Lo que me genera limitación y dolor. Entonces, vamos a tener que la utilización del ultrasonido, que bueno, en este caso varía entre popliteo
hablamos de semitendinoso, hablamos de sartorio, hablamos de músculos de la pata de ganso y parte de lo que es el popliteo, ¿ok? Vamos a tener que me va a ayudar a recuperar la elasticidad y la extensibilidad como tal. Control del dolor. Bueno, no, vamos a decir que no es que contacte directamente con el sistema nervioso. Vamos a decir que no tenemos como la termoterapia, que él me influía directamente sobre la piel y él abarcaba tanto músculo, abarcaba tanto nervio, toda estructura que estuviera en una zona superficial, él podía modificar su funcionalidad. En este caso, la del sistema nervioso era aumentar la conducción nerviosa. Vamos a decir que no toca directamente estructuras neurales, pero él me modifica las estructuras del tejido que están ricas en colágeno, en este caso el músculo, ¿ok? O sea, si me modificas el músculo, vamos a poner un hipotético caso en el que el músculo está atrapando un nervio, ¿sí? Porque él está rígido, él está contraído, él está contracturado. Si él se contrae y aplasta, vamos a decirlo así, aplasta, porque es comprimir. Él comprime un nervio, si usted le pasa el ultrasonido a ese vientre, que no es tan efectivo, como lo mencioné, es más efectivo en tendones, aponeurosis, ligamentos, cápsulas, pero si usted logra trabajar esa rigidez de ese músculo, él va a ir cediendo, por lo cual ya no comprime el nervio. Entonces, alterando la transmisión, su percepción, actuando sobre el causante del dolor. La estructura comprometida puede ser un nervio. Vamos a decir que es como la consecuencia, pero ¿por qué? Porque el músculo lo está atrapando como tal. Entonces, si usted trabaja esta estructura con el ultrasonido, puede ser por lo cual me puede eliminar el dolor. ¿Okay? Aquí por lo menos sale un ejemplo de la tendinitis, pero entonces estimulación de receptores cutáneos, método de sensibilidad, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Lesiones quirúrgicas sobre la piel. Acelera la evolución de la angiogénesis, que tenemos que era la formación de nuevos vasos sanguíneos, modificándome lo que es la membrana celular, estimulando la síntesis y liberación de macrófagos y factores angiogénicos. Ya habíamos mencionado de la liberación de macrófagos, que es la de limpieza en la zona. Por supuesto que usted no va a agarrar y va a colocar el ultrasonido en una herida abierta, encima, ¿no? Usted lo coloca en los alrededores después de cierto tiempo y después de ciertas precauciones, ¿ok? Aquí por lo menos volvemos a tocar el ejemplo de la tendinitis. Ya, que siempre me sale una ventana que no me deja marcar bien. Ajá. Hablamos de una tendinitis, el mismo nombre se lo indica. Itis, inflamación. Tendi, de tendón. Entonces hablamos de tendinitis, que es una inflamación del tendón. Normalmente si está en un proceso agudo, proceso inflamatorio agudo, no es lo más conveniente que usted utilice un componente térmico. Vamos a decir que si lo pusiéramos a nivel de criotermoterapia, no es lo más correcto que usted utilice termoterapia. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de ultrasonido, que tenemos un ultrasonido térmico y uno no térmico, o hablemos de uno continuo y uno pulsátil, hablamos de que lo más recomendado es utilizar el pulsátil, ¿ok? ¿Qué es lo que me generaba ese pulsátil o no térmico? Hablamos de que él me estimulaba el calcio intracelular, hablamos de que me estimulaba lo que es la parte de los macrófagos, hablamos de que me activa cierta cantidad de células. De hecho, si volvemos atrás, podemos ver una de las tantas funciones que suelen ser muy útiles para un proceso inflamatorio como lo vendría siendo la tendinitis, ¿sí? Si fuera ya una tendinosis, que hablamos de que pasa los 21 días, que es un proceso ya cronificado, hablamos de que ya no hay riesgo de ese proceso inflamatorio, podemos utilizar el térmico. Hablamos de que tratamos de que ahora sí aperturamos esos vasos sanguíneos para que llegue más sangre, para que llegue otra gente que sí sabe hacer mejor el trabajo, por así decirlo. Fractura y reabsorción de depósitos de calcio en dosis bajas más que todo, ¿ok? Se ha demostrado que suelen presentar mucho dolor los pacientes con intensidades altas, ¿ok? Acelerando el proceso de curación según diversos estudios, ¿ok? Este cuadro que está aquí es simplemente demostrativo para entender lo que vamos a explicar ahora. El ultrasonido, cuando usted lo aplica, es directamente sobre la piel. No lo puede despegar, no es que lo pega y bueno, ahí lo vuelvo a pegar, no. Ajá. ¿A qué voy con esto? Hablamos de que esto lo que me refleja es la conducción de las ondas del ultrasonido
en distintas estructuras, como la grasa, el agua, la piel, vasos sanguíneos, músculos, sangre. Son números relativamente altos, de 1000 y pico en adelante, ¿sí? Entonces, ¿dónde estas ondas no conducen fácilmente? Hablamos de que en el aire. Hablamos de que cuando ligeramente usted levanta el ultrasonido, queda ligeramente en el aire, ya prácticamente el 75-80% de esas ondas del ultrasonido se están perdiendo. Casi ninguna va a llegar a la piel o al organismo como tal. Lo que quiere reflejarme esto es que no puede despegar el ultrasonido de la piel o de la región a tratar, ¿ok? Entonces ya empezamos a tocar ciertos términos para la aplicabilidad del ultrasonido. Tenemos energía, claro, un término más de conocer. Hablamos de la energía, que es lo que transporta por el haz del ultrasonido como tal, que se conoce como vatio, ¿sí? Tenemos la potencia, que también nos interesa un poquito. En la superficie del haz obtenemos que es vatios por centímetros cuadrados. Hablamos de que toda la energía que pasa en un segundo, ¿ok? Entonces, la escasez puede no conseguir ningún efecto, como un exceso puede causar daño en los tejidos. Ese pinchazo durante la sesión. Claro, la escasez muy raramente va a ocurrir de ondas o de potencia como tal, porque para eso tenemos ciertos parámetros que nosotros seguimos. Pero cuando hablamos de cómo en exceso puede dañar los tejidos, el ultrasonido, ahorita vamos a ver y lo vamos a mencionar otra vez, él tiene que pasarse constantemente. No se puede dejar pegado en un mismo lugar porque satura el tejido que está en esa zona, lo satura de ondas. Llega un momento que eso se ve reflejado, o sea, el tejido ya no soporta las ondas que está recibiendo y se genera una respuesta que suele sentirse como un pinchazo, ¿ok? Hablamos de la intensidad, que es la potencia por unidad de área del transductor, que varía entre 0,5 y 3 vatios por centímetro cuadrado. Tenemos la frecuencia. Los dos parámetros que más me interesan son estos, intensidad y frecuencia. Hablemos de la frecuencia como si fuera la velocidad, ¿sí? Número de ciclos por unidad de tiempo expresado en ciclos por segundo o en hercios, ¿sí? La frecuencia se va a ver más que todo en hercios. Y el ciclo de trabajo es la proporción de tiempo total de tratamiento. Ya. Hablamos de la proporción de tiempo total de tratamiento mientras el ultrasonido está activado. Sí, bueno, esto también importa un poquito. Hablamos de la intensidad. Hablamos de cuántas ondas queremos que lleguen a esa zona. ¿Sí? Por ponerlo muy general. La frecuencia es a qué velocidad van a viajar esas ondas, ¿ok? Vamos a decir que el ciclo del trabajo, vamos a decir como que el horario que está trabajando, pues de 8 a 10, bueno, o de 8 a 4 de la tarde. Vamos a decir que es el periodo de trabajo. Ajá. Técnica de aplicación. Esta es la parte, para mi gusto, más importante, porque es el parametraje que vamos a utilizar para esto, ¿ok? Hay otros que son le digo, desde un punto de vista más científico. Hay muchas formas en las que podemos utilizar esto, pero vamos a colocar la que más recomienda Michelle Cameron para cuando trabajemos de forma térmica y de forma no térmica. Cuando usted trabaja el ultrasonido de manera continua o de manera térmica, el ciclo de trabajo que se recomienda, estos son parametrajes, que porque son parámetros que están prescritos por estos investigadores, ¿ok? Vamos a tener que, se utiliza un ciclo de trabajo, el mismo aparato, comúnmente el aparato que usted utilice de ultrasonido, sobre todo el Chattanooga, él te va a decir ciclo de trabajo aquí, es muy sencillo, para eso están otros botones con el que te mueves de arriba a abajo. Ciclo de trabajo 100%. Vamos a tener de que la frecuencia con la que vamos a trabajar es de 1 MHz y vamos a tener que la intensidad, porque yo les había dicho, me interesan tres parámetros principales, la intensidad, la frecuencia, que la intensidad es en vatios por centímetros cuadrados, la frecuencia es en megahercios, o en este caso hercios, lo que pasa aquí es en una unidad mayor, que es megahercios. Vamos a tener que son estos tres parámetros que acabo de mencionar acá. Entonces, cuando usted aplica esos tres parámetros correctamente, vamos a tener de que él puede llegar hasta 5 centímetros de profundidad, ¿ok? Tocaste estructuras muy profundas, ¿ok? Entonces tenemos, cuando lo trabajamos de manera continua, lo más recomendable es al 100% del ciclo de trabajo. Hablamos de que 1 megahercio, hablamos de 1.5 a 2 vatios por centímetro cuadrado, ¿ok? Hablamos de que se puede utilizar de 5 a 10 minutos.
Yo les recomendaría que lo utilizaran 10 minutos. Claro, eso varía mucho de las bibliografías, ¿ok? Si se utiliza de manera térmica, lo puedo utilizar 3 veces por semana. Vamos a decir que es interdiario. Entonces tenemos un lunes, el miércoles y el viernes. Si hablamos del efecto no térmico, hablamos de que ahora utilizamos a 20% del ciclo de trabajo, hablamos de que se utiliza 3 MHz de velocidad y hablamos de que la intensidad vendría siendo de 0.5 a 1 vatio por centímetro cuadrado. El tiempo puede ser de 5 a 10 minutos también, eso lo elige cada uno, ¿ok? Y esto sí se puede utilizar de manera diaria. Aquí hay un puntico, no sé si lo ven, azulito, que yo lo estoy rellenando de rojo. Yo lo marqué porque normalmente esta duda suele salir en clases presenciales, pero como no es la clase presencial, entonces yo tomo la libertad de mencionarlo, que a mí me dicen, pero es que profe es extraño, si este llega más profundo, que es el térmico, ¿por qué la frecuencia, que es de 1, o sea, por qué es menor? Si se dan cuenta, en el térmico la frecuencia es de 1 y en el no térmico la frecuencia es de 3. Para que llegue más profundo la velocidad no debería ser más alta. Ahí es donde yo coloco el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de que las estructuras o los tejidos con los cuales usted está tratando, ellos tienen una resistencia, una cierta resistencia cuando se ven contactados por una estructura externa, en este caso las ondas. Vamos a decir que a mayor velocidad, más resistencia me va a generar esa estructura que voy. Alguna vez alguien lo debe haber hecho, si no, inténtenlo, por lo menos una ollita, qué sé yo. Como si estuviera en una piscina, no sé si alguna vez alguien golpeó el agua. Si usted en una piscina agarra, este es el límite del agua, usted mete la mano muy lentamente, la mano va a pasar a la profundidad sin ningún problema. Pero si usted en cambio agarra y lleva la mano a alta velocidad, queriendo llevar la mano hacia abajo, puede que lo logre, ¿ok? Pero no va a ser tan fácil. Hay veces que el mismo golpe contra el agua como que te genera un rebote. O sea, por tanta velocidad, a la tanta velocidad a la que yo lleve mi mano, el agua toma esa fuerza que está realizando a alta velocidad y ella genera una resistencia, lo que me genera una especie de rebote. Entonces, si yo llevara las ondas del ultrasonido a alta velocidad, vamos a tener que, no podría hacer esto que está aquí. Ya va. No podría llegar a estructuras tan profundas. O sea, si yo le coloco una velocidad muy alta, él simplemente va a chocar con los tejidos, va a chocar con los músculos, con lo que sea, y no me va a permitir tocar una estructura tan profunda. Es decir, que a alta velocidad, mayor resistencia me van a oponer los tejidos. Entonces, el no térmico, vamos a decir que el pulsátil, que es un poquito más superficial, si se dan cuenta, toma 1 a 2 centímetros de profundidad, así que no es tan profundo, ya que él va a una velocidad muy alta, por eso vamos a decir que va acorde con que él toque estructuras más superficiales, ¿ok? Entonces tenemos eso, los parámetros tienen que seguir más que todo esta línea, ¿ok? Tanto para el térmico como para el no térmico. Aquí tenemos más o menos cómo se ven emitidas las ondas. Vean que aquí sale uno más superficial. Ya va, lo que pasa es que la pantallita está aquí. Y aquí él señaliza cómo toma estructuras más profundas al ser de 1 MHz, ¿ok? Esto es algo más de lógica, lo que sale a continuación. ¿Cuándo se debe aumentar? ¿Y cuándo se debe disminuir? ¿Cuándo debemos aumentar la intensidad con la que estamos usando el ultrasonido? Cuando se utilizan intensidades o frecuencias bajas, cuando se calientan áreas de un mayor tamaño. Ya va. Siempre es un enredo porque el panel del video se me atraviesa. Ya va. Vamos a tomar en cuenta más esto. ¿Cuándo debemos aumentar la intensidad del ultrasonido? No es lo mismo a que usted aborde un tendón chiquitico, como lo vendría haciendo el del palmar mayor, a que usted aborde un tendón como el de Aquiles, que tenemos abajo a nivel de tríceps sural, ¿sí? El popular tendón de Aquiles, un tendón mucho más grande. Entonces, ¿cuándo se debe aumentar? Cuando se calientan áreas de un tamaño superior al doble del transductor. Hablamos de que cuando
es muy sencillo, muchachos. Si la estructura es más grande, lo más recomendable es que usted aumente la intensidad y a veces, ligeramente el tiempo, o sea, pero algo muy puntual y eso queda a criterio de cada uno, ¿ok? ¿Cuándo debemos disminuirlo? Hablamos de que si la intensidad está muy alta, cuando se calientan áreas de un tamaño inferior al doble del transductor. Es decir, ahora vámonos como si estuviera tratando del tendón de Aquiles, tengo una intensidad muy alta, ahora no, mira, pasa el ultrasonido en el tendón del palmar mayor. Mira, es un tendón mucho más pequeño, el transductor lo abarca fácilmente, vamos a disminuir la intensidad como tal, ¿ok? Evitar trabajar zonas 4 veces superiores como la zona lumbar. Si usted se pone a usar el ultrasonido en toda la región lumbar, se le puede ir la vida en ello, ¿ok? Movimiento del traductor del ultrasonido, esto es muy importante. Esto es un estimado que te da Michael Cameron, que dice se mueve a una velocidad de 4 centímetros por segundo. Eso es muy difícil de estimar. Que usted dice, oye, mira, aquí yo tengo un medidor, voy a 2 centímetros sobre segundo. Es muy difícil. Lo suficientemente rápido para mantener el movimiento y lo suficientemente lento como para mantener el contacto sobre la piel. Puede llegar a ser un poco enredado, pero vean. Lo suficientemente rápido, lo suficientemente lento. Vamos a decirlo, que si usted llega a mover el ultrasonido de manera muy rápida, si usted mueve el ultrasonido muy rápido, a veces puede llegar a perder el control que está llevando y mientras uno no se da cuenta, vamos a decir que sigo yendo rápido, no sé, le estoy metiendo movimiento, ahora es slow motion, qué sé yo. Yo estoy haciendo un movimiento rápido, llega un momento que usted le da tan rápido que no puede controlar bien el cabezal, que llega un momento que él se medio levanta. Entonces, involuntariamente usted no lo ve, pero el ultrasonido se está levantando de la piel. Y acuérdense que no se puede levantar de la piel porque si no, no llegan las ondas y no se está tomando el efecto que queremos como tal. Entonces, lo suficientemente rápido para mantenerlo en movimiento, porque la forma para que las ondas lleguen al tejido es con movimiento, para repartirlo en varias zonas del tejido. Y lo suficientemente lento como para mantener contacto con la piel, ni muy rápido ni muy lento. ¿Okay? Lo que me interesa es que esté pegado en la piel y por la otra cara de la moneda, que es al revés, es que no se despegue, ¿ok? Lo suficientemente rápido y lo suficientemente lento. Si se mueve muy rápido, no habrá contacto con la piel, por lo cual no llegarán los tejidos. Se desplazará por la piel hasta que no vuelva a pasar por el mismo punto, ¿sí? Aquí está la cosa. Ajá. Esto es muy importante, ya lo vamos a abordar aquí. Ajá. Hablamos de la área, ¿sí? Que es la zona central, es la zona donde mayor cantidad de ondas salen, ¿ok? Y vamos a tener que en la zona más periférica es donde no salen ondas. Eso es lo más recomendable, es que usted tenga la zona central apoyada en el tejido, por lo cual si usted mueve muy rápido, muy difícilmente la zona central va a estar apoyada, sino que va a estar apoyando con la periferia. Vamos a decir que usted estará apoyando con esto y eso no está emitiendo ninguna onda. No es que no emite ondas, emite pocas, muy pocas, ¿ok? Entonces, más que todo, vamos a tener dos parámetros para pasar el ultrasonido. Puede hacerlo en circulitos o puede hacerlo en forma de S. A mí en particular me parece un poquito más complejo. En círculo es simplemente hacer esto. ¿Sí? Si te lo va a pasar a nivel de colateral cubital, simplemente hace un movimiento circular. Y dice, se desplazará por la piel hasta que no vuelva a pasar por el mismo punto. Así que lo puede hacer en sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Vamos a tratar de abarcar un área circular y usted lo hace de manera cíclica, desde que pase por estructuras que no ha tocado y repite el ciclo una y otra vez, ¿ok? El mismo lo dice, reparto de las es mayor en el centro que en las orillas. Masaje con el cabezal, claro. Esto no es algo 100% efectivo, pero hay otros sonidos que se prestan para esto, ¿ok? Se debe poner atención a considerar el cabezal como prolongación de nuestra mano para amasar la zona aplicando presión y trazado que consideremos conveniente. Por lo menos este tipo de ultrasonido, que es como más gordito, mucho más pesado. Mientras usted lo está pasando, usted puede aplicar cierta presión sobre la piel, como si estuviera haciendo una especie de masoterapia, ¿ok? Eso es lo que se quiere referir con esto de para amasar. Entonces, ¿qué podemos llegar a lograr con eso? Claro, no es lo mismo que un tratamiento de masoterapia como tal. Utilizarse como masoterapia, pero no tiene o sea, los efectos son parecidos, pero no es la misma eficacia que usted puede generar una presión directa sobre la piel, aclarar con el cabezal ahí echándole ganas.
Hablamos de que me puede mejorar la elasticidad, liberación de tegumento, estimulación de mecanorreceptores y esteroreceptores, inhibiendo el dolor. Vamos a decir que esto es como algo alternativo si lo puede hacer, no es algo necesario, ¿ok? Vamos a tener otra modalidad de utilización que ya está prácticamente, no obsoleta, pero está muy poco utilizada. Es muy raro el que aplica esto. Hablamos de fonoforesis, sonoforesis o iontoforesis. Ionto. ¿Sí? Ionto. Aplicación del ultrasonido en combinación con un fármaco tópico que actúa como medio de transmisión del ultrasonido. ¿Qué es lo que me genera esto? Me modifica la permeabilidad del estrato córneo de la piel. El estrato córneo es este. Usted pasa el ultrasonido y me modifica esa, hablamos de permeabilidad, hablamos del que me permite el paso de sustancias o no. Vamos a tener que usted coloca un fármaco tópico, el mismo lo dice, hablamos de que a veces suelen verse como una especie de cremita, lo coloca sobre el ultrasonido, lo coloca directamente sobre la piel, y cuando pasa el ultrasonido me va modificando la piel y ese fármaco va entrando en esa zona, ¿ok? Se distribuye el resto del cuerpo por la sangre. Suele pasar más que todo por redes vasculares superficiales, como estas que están aquí, y de ahí se distribuyen a vasos sanguíneos mucho más profundos, que son los que viajan a las zonas más centrales del cuerpo, ¿ok? Contraindicaciones. Tumor maligno. No hay estudio, pero no se recomienda consultar al médico. Hay ciertas preguntas que podemos hacerle al paciente, preguntas Emilias, pero estas son unas. Pérdida de peso reciente. Tuvo un tumor anteriormente. Vamos a hacerlo un poquito más específico. Ya les he mencionado en termoterapia que el calor me genera vasodilatación. Si genera vasodilatación, pasa más sangre, por lo cual pasa más oxígeno y nutrientes. Si usted tiene un tumor, el tumor normalmente él se conecta a las redes vasculares cercanas y él se nutre de eso. Si usted genera vasodilatación, usted favorece el crecimiento de ese tumor. ¿Okay? Lo mismo aplica para el ultrasonido procontinuo, el que me genera efectos térmicos, porque al final me genera vasodilatación también. Entonces, usted tiene que preguntarle al paciente, ¿usted tiene un tumor? Normalmente el paciente nunca sabe nada, pero usted le pregunta, ¿tiene un tumor o tuvo alguno anteriormente? Mira, el paciente le puede decir, si el paciente no tiene idea, bueno, hay que tomar ciertos criterios. Usted le puede preguntar, ¿hay fluctuación de peso reciente? Hablamos de pérdida de peso, cambios de peso recientemente, porque a veces la pérdida reciente, o sea, de 3, 4, 5 hasta 6 meses, de manera muy brusca, por así decirlo, puede asociarse a un proceso maligno. Embarazo. Asociado a retraso de crecimiento, me altera parte de lo que es el tubo neural, ¿sí? Que es donde salen las vesículas encefálicas y todo aquello. Interfiriendo en la comunicación neuronal, ¿ok? Hablamos de que esto es lo que me puede llegar a generar. Interferir con la comunicación neuronal. ¿Okay? Hablamos de mujeres embarazadas. No aplicar en zonas donde alcance el feto. Hablamos de que lumbar, abdomen y pelvis. Esto va a variar mucho de bibliografía y va a variar mucho de profesionales. Yo conozco varios profesionales que simplemente no lo quieren aplicar porque las ondas sonoras viajan prácticamente por todo el cuerpo. Así por muy que lo apliquen en el quinto dedo del pie, hay parte de esas ondas que pueden llegar, o sea, por conexiones de todo el cuerpo, puede llegar hasta más superior. Yo en lo particular lo aplicaría en zonas distales, ¿sí? Porque la misma referencia me lo avala. Pues me dice, no lo apliques en lumbar, abdomen y pelvis directamente, ¿ok? Entonces, aquí hay dos preguntas muy importantes. Preguntar a la paciente, ¿está embarazada? A veces la paciente no lo puede saber. Te puede preguntar, ¿está intentando quedar embarazada? Hay una tercera pregunta que suele ser un poquito más incómoda. Eso depende si se da con el paciente. Si tiene una vida sexualmente activa, porque lo cual es muy importante porque hay gente que tal vez se cuida, pero simplemente ocurre un fallo, por así decirlo, y queda embarazada y usted está aplicando eso porque usted le preguntó si está embarazada, le dijo que no lo está intentando, no lo está intentando, tiene su vida común y corriente, pero no se dio cuenta, o sea, a veces pueden tardar de 3 a 5 semanas en darse cuenta si está embarazada o no. Entonces vamos a decir que en ese periodo de tiempo usted ya aplicó ultrasonido y bueno, usted no sabía, ya tampoco sabía, ya no tenía ni idea, ni siquiera estaba intentando a eso. Entonces, claro, esa pregunta es un poquito más delicada y hay que ver si se le puede preguntar o no. Cardiopatías y heridas recientes. Hablamos de que, haciendo alusión nuevamente al aumento del flujo sanguíneo, a ese ultrasonido continuo como tal, se le puede preguntar al paciente, ¿sufre algún problema cardíaco? Porque si es un paciente que tiene la tendencia a la hipotensión
o hablamos de la bradicardia, si usted la aumenta, usted se genera, utiliza el ultrasonido de manera continua, por lo cual quiere aumentar el flujo sanguíneo, el paciente no va a tener la capacidad de hacerlo. Ahí es donde los pacientes tienen esas compensaciones hemodinámicas y suele haber fallo cardíaco, ¿ok? Ya voy. Me tengo tardando el panel de esto. Ahorita no me deja. Ahora sí. Cemento metacrilato. ¿Ok? Hablamos de uno de esos tantos elementos quirúrgicos, ¿ok? Ahí dice prótesis, pero eso es un cemento. Así que también puse el caso de la prótesis. No se recomienda utilizar el ultrasonido. Ok, ya. Hablamos de que... Ok. Tenemos algo que se llama, como para tocar un término rapidito, artrodesis. Cuando hablamos de artrodesis, hablamos de fijación de una articulación. Artroarticulación, desis, fijación. Hablamos de qué? Fijación de una articulación, ¿ok? Hablamos de eso coloquialmente conocido como tornillos, los clavos, placas de metal, como le quieran llamar. ¿Sí? Eso tiene nombres técnicos. Hablamos de que a veces se puede fijar con ciertos cementos, como el metimetacrilato, ¿sí? O ciertos elementos plásticos. Entonces, no está del todo comprobado, pero no se recomienda, porque muy raramente las ondas me suelen alterar esa estructura de ese plástico o de ese cemento, pero no es del todo recomendado, ¿ok? Entonces hablamos de que ustedes tienen que preguntar al paciente, eso también aplica para las prótesis, ¿ok? Pues las prótesis prácticamente, perdón, vamos a tener que estar compuestas por ciertos plásticos, ciertos metales, entonces usted le pregunta al paciente, ¿tiene alguna prótesis en el área donde la voy a tratar? O en tal caso, si tuvo alguna fractura, alguna luxación o en la misma prótesis, se utilizó un cemento para fijarla. Tiene componentes plásticos. Normalmente el paciente casi nunca sabe nada de esto. Si el paciente le colocaron una prótesis o tuvo algún proceso de recuperación de una fractura o de aquel tipo de cosas, siempre tiene su informe. Es bueno que, mira, tráigame el informe de tal médico para poder revisarlo. Pues. Ahí sí le va a decir el médico coloca todo. Yo utilicé esto y lo otro, así, asado. Marcapasos. Hablamos de que estas ondas, si usted lo utiliza cerca, en la zona pectoral, ¿sí? En esta zona, lo que pasa es que, bueno, este es mi lado izquierdo, donde está ubicado mayormente el corazón, donde se suele colocar mayormente el marcapasos, esas ondas me suelen alterar el funcionamiento de ese aparato, que prácticamente es el que ayuda a que el corazón pueda latir. Entonces, si altera la funcionalidad del aparato, el corazón deja de latir y bueno, problemas. Tromboflebitis, ¿ok? Hablamos de a veces ciertos desprendimientos de trombos que me suelen taponar arterias, ¿ok? Desprendiendo o desintegrando un trombo produciendo obstrucción de la circulación, porque este es un espacio por donde pasa la sangre y si se desprende un trombo lo que me puede es taponar la zona por lo cual no pasa sangre, ¿ok? Entonces es importante, ¿tiene algún trombo en esa área? ¿Tuvo alguna vez algún trombo? Este tipo de preguntas es bueno corroborarlas con ciertos informes médicos, porque el paciente prácticamente nunca sabe nada de esto. Órganos reproductores o cerca de ellos, porque pueden afectar el desarrollo de unidades funcionales ni en hombre ni en mujer, ¿ok? Hablamos de que en el ojo, si esto ya es algo más de, como de lógica, porque lo va a pasar encima del ojo, no se recomienda porque la cavitación puede dañar los globos oculares. Precauciones. Hablamos de que hay que tener, no es que no se pueda utilizar, pero hay que tener mucho cuidado en la inflamación aguda, debido a que el calor puede exacerbar el proceso, me puede facilitar el proceso de inflamación. Depende mucho de la modalidad de trabajo, como ya les he dicho. Hablamos de que uno es térmico, si está en un proceso agudo, no es tan conveniente utilizar un efecto térmico. Eso dependiendo del tipo de paciente y de la necesidad del paciente, ¿ok? Hablamos de fracturas en dosis bajas, porque el resto puede generar dolor. No es que no se pueda utilizar en fracturas, pero en altas dosis me puede generar dolor. En implantes de mama, ya que me aumenta la presión en el interior del implante, por lo cual puede ligeramente generar roturas y bueno, quien corre con la cuenta de un nuevo implante es el fisiotratar, porque la culpa es suya. Efectos adversos, ¿sí? El efecto más frecuente es la quemadura, la cual se produce cuando se utiliza el ultrasonido continuo de alta intensidad, especialmente si se deja de forma estática. No importa si es de alta intensidad, si es continuo o es pulsátil o lo que sea, pero si usted deja el ultrasonido pegado, que como le había dicho, satura el tejido de tanta onda, que es lo que me genera ese pinchazo, ¿ok?
Bueno, esto es como un recordatorio, siempre es mantener el movimiento transductor. Transmisión de infecciones mediante el transductor, por lo cual hay que limpiar con alcohol. Es muy recomendable que cada vez que usted utilice el ultrasonido en distintos pacientes, cuando termine de usarlo, antes de guardarlo, usted agarra un poquitico, toma un pañito con un poquito de alcohol y usted limpia el cabezal, ¿sí? Porque eso pasa de piel en piel, entonces usted no sabe que se puede estar transmitiendo de un paciente a otro. Dispersión por la zona. Las ondas ultrasónicas abundan y rebotan entre tejidos, no todas entran. ¿Okay? No porque usted utilizó el ultrasonido en esta zona, todas las ondas entraron en ese tejido muscular o tendinoso y listo, estoy logrando todo, no. Al no ser fácil su salida al exterior por la gran resistencia que opone el aire y el tejido conectivo, mayormente la fase y la piel, los distintos gases así generados pueden recorrer zonas amplias y de distintas zonas a la tratada si consideramos las fuertes potencias usadas. Eso por lo menos aplica mucho para lo que les estaba diciendo de las embarazadas. Ajá. Por lo menos que decía que no lo utilices en la región abdominal, pélvica y lumbar. Entonces, yo por lo menos sí lo aplicaría en zonas distales, tipo la rodilla, tobillo, pie. Pero esto me suele decir que no todo tejido absorbe las ondas. Si estoy tratando el pie, por poner un ejemplo, y es una embarazada. Y las ondas no fácilmente se van al aire. O sea, sí se van al aire, pero, o sea, desaparecen, pues. Se dispersan. Pero a veces no todo el tejido puede absorber todas las ondas, por lo cual esas ondas terminan viajando por el resto del cuerpo y ciertas ondas son las que pueden llegar a nivel abdominal pélvico, igual está generando un daño en esa estructura, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ondas de retorno. Existe cierta polémica sobre la influencia de las ondas de rebote generadas por el cabezal emitidas hacia su parte posterior. Ondas que recibirá el terapeuta. Diversas opiniones. ¿No te tocó esto? Lo cierto es que las ondas se generan en ambos sentidos. Unas al medio o paciente, que son las ondas que entran, que son más que todas estas, que son las ondas que entran al tejido. Y otras en sentido contrario, que es esta la onda reflejada. Y la onda refractada es la que el tejido no absorbe, pero ya se termina yendo a otro tejido, ¿ok? Ajá. Esto es muy difícil, ¿ok? Recibiría el terapeuta. Hablamos de que la onda o entra al tejido, y el tejido se satura y bueno, la onda entra a otro tejido o simplemente es reflejada, ya sea porque usted levantó y pegó con el aire o simplemente depende de qué tan cerca usted de la aplicación de su ultrasonido. Hay ciertas ondas que la puede recibir el terapeuta, lo cual pasa por cierta parte del aire, la conformación de la onda se ve afectada, por lo cual esa onda cuando entra a su organismo puede ser ligeramente dañina, ¿ok? Entonces hablamos, ya tengo que mover nuevamente el panel. Ajá. Entonces, medidas para evitar esto, resolver con guantes o sobreponiendo los mangos del cabezal, porque a veces no es que llegue directamente por el aire, también puede llegar a través de nuestras manos, porque nuestras manos son las que están cerca del ultrasonido como tal. O sea, se recomienda utilizar guantes para evitar que esa onda entre a través de sus manos, ¿ok? Entonces, hablamos de que resolver con guantes o sobreponiendo los mangos del cabezal con acolchamientos o envolturas de goma espuma. ¿Sí? Que dan buenos resultados. Hablamos de esa goma espuma que viene en ciertas cosas que compramos. Usted puede envolver el ultrasonido, que no sea el cabezal, porque el cabezal es donde está pasando la onda que va a recibir el paciente, ¿ok? Para evitar esas ciertas ondas refractarias. Tenemos la onda transmitida, que es la que llega al paciente, la refractada, que se suele transmitir a otro tejido, o en tal caso, ya va, en tal caso su tejido, y tenemos la onda reflejada, que es la que se transmite a través del aire, o sea, la que sale del cuerpo, ¿ok? Sobrecarga de cabezal. El aplicador no debemos mantenerlo trabajando en vacío, pues el aire no absorbe su energía, sino que se acumula en el cabezal hasta dañarlo, ¿ok? Hay ultrasonidos modernos que tienen un piloto luminoso para corregir la utilización del ultrasonido. Esto es muy interesante porque yo tuve la oportunidad de trabajar con un ultrasonido que no es solo con una luz, sino que tú lo estás pasando
y él te suena, ese pip, pip, así como que tú medio levantas eso y pip, ya tú sabes que lo estás aplicando mal. Otra vez estás usando los pip, concha, mira, no lo estoy utilizando bien. O él simplemente brilla, te está indicando, mira, trata de mover bien ese cabezal porque lo estás levantando y le está llegando el aire como tal, lo cual puede dañar el ultrasonido, ¿ok? Ok.